Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Javier y esto es Soberanía Holística. Y bueno, en el vídeo de hoy quiero explicaros mi punto de vista y la estrecha relación que encuentro entre la ley natural y el desarrollo personal o autoconocimiento. Y esto es pues porque a través de los años he ido comprendiendo que lo uno pues no puede ir sin lo otro. Es decir, el conocimiento de la ley natural implica en sí mismo un autoconocimiento y un desarrollo personal. ¿Por qué? Porque el reconectar con la información que ofrece la ley natural y todos sus muchos y diversos conceptos implica, en primer lugar, un desaprender de los viejos conceptos que tenemos sobre lo que pensamos que es la realidad que tenemos allá afuera y la que vivimos día a día. Entonces, en primer lugar, aunque añadimos información, el proceso inmediatamente posterior es ir desaprendiendo. Yo en mis inicios de estudio de la ley natural y todo lo que ello conlleva, sí que es verdad que yo tenía un recorrido de desarrollo personal, primeramente por mi cuenta, y ahora pues creo que algunos ya sabéis que completé mi formación y soy coach certificado por la Asociación Española de Coach, unido a un máster en programación y lingüística. Este aprendizaje paralelo al estudio de la ley natural pues me ha permitido tener una visión, vamos a decir, global. ¿Qué significa esto? Que si bien al principio yo estudio la ley natural, como digo, todos los conceptos que engloba la ley natural, lo viví, lo experimenté en primer lugar como un añadido y una acumulación de información que, si es verdad, luego la comencé a llevar a la práctica en la medida de mis posibilidades y de mis circunstancias personales. Sin embargo, no tenía en la mirada la otra dimensión que entiendo, y que ahora la entiendo así, que es mucho más profunda que la ley natural en sí, esa información que nos hace abrir los ojos, porque entiendo que hay otras cosas más importantes. Por ejemplo, el desde dónde aplico yo la ley natural. La aplico desde la rabia a la injusticia, la aplico a la lucha porque sí, la aplico desde la oposición sistemática y continua a una realidad que unos pocos nos intentan imponer, o intento yo crear mi nueva realidad. Entonces, el autoconocimiento, el desarrollo personal, el desarrollo espiritual, lo que nos da es otro tipo de impulso, nos da dirección, nos da estructura y nos ubica, porque la ley natural se trata también de descubrir quiénes somos y qué somos. En primer lugar, tenemos que comprender cómo se vive la experiencia y la percepción que tenemos de lo que queremos realidad. ¿Qué procesos ha pasado en nuestra mente y nuestro cerebro para que veamos la realidad tal y como la vemos? Porque estamos llenos de limitantes. Tenemos limitantes neurológicos, tenemos limitantes sociales, tenemos limitantes individuales. Entonces, si no conocemos los mecanismos que han permitido formarnos esa realidad o esa cosmovisión del mundo que tenemos,
no vamos a poder deshacer de una manera auténtica y que sea duradera en el tiempo todas esas creencias limitantes que nos han instalado y después las hemos creado y reforzado nosotros mismos a través de nuestras experiencias. Bien, otro punto importante dentro del desarrollo personal es aprender a reconocer nuestros propios estados internos y qué influencia tienen en nuestra vida y en nuestras decisiones y en nuestro comportamiento o reacción ante cualquier tipo de evento. Entonces, la respuesta a un evento, a una situación, a una experiencia, va a estar acorde al estado interno en el que estemos en ese momento. Por ejemplo, si nosotros tenemos una noticia negativa en la que nos informan que tenemos una ejecución hipotecaria, en la que tenemos una multa que nos desajusta todo, todos los ingresos del mes, lo que sea. El poder ser conscientes del estado interno que nos está produciendo esa experiencia exterior es fundamental a la hora de dar una respuesta. Una respuesta eficaz y ecológica. Y esto pues puede parecer muy obvio y lo es. Sin embargo, en el día a día nos dejamos arrastrar por la emoción. Y estas emociones muchas veces nos las generan nuestras propias creencias limitantes. Puede ser, la justicia es muy poderosa y me va a aplastar. Yo solo no puedo hacer nada contra esto que me está ocurriendo. Y además tenemos que tener en cuenta que no es la experiencia en sí misma la que nos afecta más. Ese es el primer golpe, sino cómo reaccionamos ante ella. Y eso es lo que nos proporciona la calidad de vida que podamos tener. Porque, como he dicho antes, nuestra reacción va a depender siempre del estado interno en el que nos encontremos. ¿Cuál es la buena noticia? Pues que nosotros somos capaces de generarnos a nosotros mismos estados internos. Diferentes estados internos acorde a la necesidad que tengamos. Podemos necesitar un estado interno de calma en un momento, podemos necesitar un estado interno de vigor, de contundencia, podemos necesitar un estado interno de tristeza, porque el cuerpo necesita expresar esa emoción y claro, si tenemos esa creencia limitante de que los hombres no lloran, pues eso lo va a somatizar el cuerpo, porque por algún lado tiene que salir. Simplemente estoy expresando unos pequeños ejemplos. Entonces, si yo ahora vuelvo a la ley natural, me doy cuenta de que no se trata de hacer maravillosos escritos o de tener una información o un conocimiento súper extenso de la ley positiva, de principios del derecho, etcétera, etcétera, sino que la piedra angular es conocernos a nosotros mismos, identificar todos estos mecanismos que he mencionado antes y dar en consecuencia la mejor respuesta adaptándonos también en la medida de nuestras posibilidades, pues a ese evento que queremos afrontar. Y no vale de nada, como digo, simplemente tener mucha información, sino saber cuándo debo desenvainar la espada, pero también cuándo no. Quizás darte cuenta de que tú te estás peleando con el sistema y con todo lo que se mueve, no por un
tema de injusticia exterior, sino porque tú tienes añadido un programa que viene de la educación que has recibido, de la experiencia que has visto que han vivido tus padres, incluso para los que creen de un transgeneracional. Por lo tanto, quizás te puedas dar cuenta de que esa respuesta que estás dando no es ni siquiera tuya, sino es una respuesta automática que se opera desde el inconsciente. Veamos más ejemplos. ¿Cómo se percibe la experiencia que viene del exterior si nosotros nos identificamos con una ficción jurídica? Si pensamos que el sistema nos va a aplastar, en diferencia, en contraposición a que tenemos integrado de que somos seres divinos, somos seres creadores, no somos agentes pasivos de lo que están imponiendo otros. ¿Qué respuesta vamos a dar si conocemos que la autoridad, el concepto de autoridad en sí no existe? Y si existe es solo porque nosotros damos ese consentimiento. Para ir finalizando, voy a contar un pequeño cuento, un breve cuento, que es una bonita metáfora que explica los niveles lógicos que introdujo en la programación neurolingüística Robert Dilts. Y el cuento dice así: érase una vez un maestro arquitecto que estaba construyendo una catedral y el hombre ya era viejo y quería jubilarse. Y quería traspasar pues toda su información y sabiduría a alguien digno. Entonces se dio una vuelta por la catedral que se estaba construyendo y encontró a un primer cantero y le preguntó: bueno, ¿qué es lo que estás haciendo tú? El hombre, que ya antes de que llegase el maestro pues trabajaba quejándose, maldiciendo, pues le contestó un poco malhumorado, diciéndole: pues bueno, pues me despierto de madrugada para venir a trabajar aquí, pico piedras todo el día, en invierno me congelo, en verano me tuesto, y si llueve me mojo. Y así, pues llevo haciéndolo lo mismo, pues día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, ¿no? Y la verdad es que, vamos, maldigo la suerte de ser cantero. Bueno, este hombre, este maestro arquitecto, se fue hacia donde otro cantero y le hizo la misma pregunta. Bueno, ¿y usted qué está haciendo aquí? Este cantero, que ponía más cuidado que el primero, a veces se martillaba el dedo y juraba en arameo, pero bueno, seguía. Pues le explicó con todo lujo de detalles pues el método que seguía para extraer la roca, para hacer que encajase perfectamente al milímetro con la siguiente. Y bueno, le dio toda serie de explicaciones de cómo hacía su trabajo, el cual, pues, vamos a decir que era fino. Tras esta explicación se dirigió hacia un tercer cantero. Este hombre, digamos que era como el segundo, trabajaba en silencio, muy concentrado. Si se equivocaba, lo rectificaba sin quejarse. Y como digo, pues vino el maestro y le hizo la misma pregunta. Y él respondió con una amplia sonrisa y orgulloso a la pregunta: ¿qué estás haciendo? Y dice: estoy construyendo una catedral. Y mientras el maestro se sorprendía, ¿no?, por esa respuesta, él continuó diciéndole que yo quiero que esta gran obra, que va a ser muestra del espíritu del hombre, etc., etc., pues quiero que sea vista por mis hijos y que puedan decir con orgullo que su padre participó en esta catedral, en esta construcción. Bueno, este pequeño y corto cuento lo que nos muestra es la diferencia que hay tan grande y lo que supone
el desde dónde hacemos las cosas. Porque el primer cantero se había quedado en el qué. Hacía su tarea sin ningún sentido y con el único objetivo de ganarse la vida. El segundo estaba centrado en el cómo, lo que le daba una satisfacción de trabajo bien hecho. Sin embargo, el tercero había sabido encontrar el auténtico sentido de su trabajo, más allá de la propia tarea. ¿Y él en qué estaba focalizado? En el para qué, o sea, el propósito de su tarea. Entonces, yo os invito, en primer lugar, a identificar con cuál de los tres canteros os identificáis y, sobre todo, lo más importante, ¿no? ¿Cuál os gustaría ser? Y en segundo lugar, os invito también a descubrir cuál es la catedral, ¿no?, que hay detrás de las cosas que hacéis. O en este caso, con la ley natural, cuál es el propósito que hay detrás de aprender la ley natural, a vivir con la ley natural y a tenerla en cuenta. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que haya sido de interés, estas reflexiones. Os deseo un buen día, una buena tarde o una buena noche a todos vosotros y hasta el próximo vídeo. Un saludo.